multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. ¿Qué es lo que se tiene inicialmente en el caso de lo que la multiculturalidad implica? Son culturas diversas que habitan en un mismo espacio, pero no se tocan, ahí están. En el caso de la pluriculturalidad empieza a haber una posibilidad de una interrelación entre estas culturas. Hay este reconocimiento ya de la existencia de unas y otras, pero siguen sin tener en realidad mayor acercamiento. Y en el concepto de la interculturalidad encontramos un proceso de una integración de nuevas culturas, sí identificadas a las que existen, pero de nuevas culturas, y precisamente eso es lo que México tiene, sin que fuese reconocido durante mucho tiempo. El elemento central, y eso colóquenlo ahí para quien le pueda interesar, es el diálogo, lo que permite que la interculturalidad pueda ser un elemento que se materialice y no quede solamente en el aspecto formalmente reconocido. En estos contextos de los que hablamos, la presencia de lo indígena en las constituciones tuvo que esperar muchísimo tiempo y movimientos sociales, ideológicos, y en el que la academia, entre otros, con base en los antropólogos, los sociólogos y por supuesto los juristas, tuvieron que ver para que pudiera encontrarse ya el reconocimiento de los pueblos originarios dentro de la Constitución. Y es hasta en nuestra Constitución de 1917 en donde inicialmente decía no se incluye. Tuvo que esperarse mucho más tiempo. Y esperar hasta el año de 1992, en donde se encuentra inicialmente en el artículo 4 constitucional, ese cajón desastre del que habló hace un momento la doctora, y que después se transforma al artículo 2 hasta el año 2001. La mayoría de ustedes nacieron más o menos aproximándose al año 2000 o en el año 2000, los que están en línea y los que están aquí presentes. Entonces, piensen que este reconocimiento apenas se acaba de dar en realidad. Este reconocimiento todavía tuvo que esperar un tiempo más para que las comunidades afrodescendientes fuesen reconocidas. Y esto sucedió apenas ayer. Esto sucedió en el 2019, hace 5 años. Esta forma de reconocimiento y por supuesto de protección, que requiere todavía un avance para poder tener una mejor, no solo el reconocimiento, sino que la autonomía de estas comunidades indígenas y de estos grupos, también comunidades afrodescendientes, puedan tener un papel protagónico con un elemento que es central y que se plantea como el respeto a esta autonomía. No venir a explicar qué es lo que se debe hacer, sino permitir que esto pueda desarrollarse de manera adecuada. Tenemos en el contexto a 3 personajes en la historia de México que tienen este carácter afrodescendiente, respecto de los cuales en pocas ocasiones nos ponemos a pensar en ellos. Pero uno de ellos es inicialmente Vicente Guerrero, un afrodescendiente, no solamente en su forma fisonómica, sino que además reconocido él mismo como tal, como un afrodescendiente. Es el segundo presidente de México, como ustedes saben. El primero fue muy bien. Y está precisamente en 1824, cuando la Constitución de la que tratamos se estaba planteando inicialmente. Y después él viene a desarrollar algo que había planteado otro personaje que también no hay que dejarlo atrás, que creo que recoge más que como, es decir, quienes son los precursores, con base en lo que me puso a estudiar el maestro Álvarez Montero al invitarme a esto y recordar las clases que él da, ver a este otro personaje que es de gran importancia, también con una característica afrodescendiente, que es José María Morelos y Pavón. Los sentimientos de la nación, anótenlo por ahí.
es algo que debemos leer, es indispensable. Es necesario entender esta parte de los sentimientos de la nación para que con base en ello podamos también tener una mejor comprensión de lo que se plantea posteriormente en la Constitución del 24. ¿Qué es lo que especifica como puntos muy concretos de los sentimientos de la nación? La división de poderes, recogida después, la soberanía de la nación como beneficio emanado del pueblo y la abolición de la esclavitud, que precisamente va a materializar posteriormente Vicente Guerrero. ¿Qué les costó a ellos la vida? Nada más, la vida. Si fueron personas que realmente estuvieron en este sentido y en este significado. Y el otro personaje que encontré, que me pareció muy interesante como personaje afrodescendiente, del cual se refirió también la profesora Jacqueline hace un momento, es Lázaro Cárdenas, que crea una nueva condición, digamos, con este adoctrinamiento, en ese caso sí, de la doctrina socialista. Bien, para tratar de dar un salto muy rápido a esta parte relativa a la universidad y la Constitución. Este reconocimiento que hay en la Constitución respecto de la pluriculturalidad, de la multiculturalidad y ahora de la interculturalidad, tiene que encontrar un eco en el quehacer de la docencia y de la investigación y de la extensión y difusión de los servicios, que son los quehaceres de la universidad. Pero imaginen, aunque son los pueblos originarios, estas famosas universidades interculturales, hoy famosas, antes no existían, surgen apenas en el 2001 apenas. La primera que surge en México es en Sinaloa y nuestra universidad intercultural surge en el 2005. Entonces, el quehacer que desarrollan estas instituciones es de gran importancia como un quehacer que tiene que ver sí con lo universitario, pero sobre todo, creo yo, con el compromiso que como nación tenemos de poder atender a estas formas de conocimiento. Y en ocasiones pensamos en hacer estudios de intercambio con otros países. Yo les sugiero, sobre todo a ustedes, que gusto que estén personas de Orizaba, de Costa Rica, de Córdoba, felicitaciones, de verdad, Mónica, qué bueno que así es, que busquen cerca de sus comunidades. Orizaba tiene una, Costa Rica tiene otras, Veracruz tiene otras, Coatzacoalcos tiene otras comunidades cercanas en las que se desarrolla el quehacer de las universidades interculturales. Volteen ahí, vayan un semestre, vivan, vean las experiencias educativas que están ahí y crezcamos. La pluriculturalidad es algo que nos enriquece y que nos permite, además de entender el sentido profundo del ser mexicano y universitario, entender nuestro entorno y nuestra nación. Les agradezco mucho su atención. Querido José Luis, jamás me atrevería a desplazar, pero el titular que tenías señalado, así me preguntaron primero, que me gusta el no, por favor. La verdad es que un gusto estar aquí esta mañana y poder compartir algunas palabras. Justamente quería que él platicara primero porque más o menos sabía de lo que iba a platicar. Y un poco antes de entrar a platicar lo que yo traigo para comentarles, y también me puse a investigar a raíz de la invitación de la querida doctora Mónica y de mi querido maestro José Luis Álvarez Montero. Sí quería escuchar lo que ibas a decir. Efectivamente, como lo decía el doctor José Luis Cuevas Caños, la perspectiva intercultural y el principio de pluriculturalidad no se va a ver reflejado en nuestro texto constitucional, sino por ahí en 1934
1994, primer intento, y de manera posterior en 1992, en el 2001 se dice que hay un avance, pero justamente a raíz de las propuestas que el presidente López Obrador presenta el 5 de febrero, pues se pretende que la transformación de esta república que invisibilizó, excluyó a los pueblos indígenas, pues realice un acto de justicia, ya un salto enorme de 500 años, no de 300, sino de 500 años, de empobrecimiento, de marginalización, de esclavización, de servidumbre hacia los pueblos indígenas, que a pesar de todo y del asimilacionismo, pues no han sido asimilados y que están en pie de lucha, pecho a tierra, defendiendo los grandes pulmones de este planeta. Y si ustedes van a cualquiera de las zonas, a las faldas del Jorge de Perote, pues no son las autoridades quienes se mantienen pecho a tierra para que Jalapa tenga agua y para que Puebla tenga agua, sino dos comunidades indígenas, cuyos líderes y lideresas incluso han sido asesinadas por defender el mundo, ¿no? Defender el proceso civilizatorio de nuestro cosmos y de nuestro planeta. Entonces, seguimos, pecho a tierra, esperando también y luchando por ese salto de justicia desde las aulas y desde los diferentes foros. Entonces, seguimos no solo esperando, sino luchando, trabajando, reivindicando, proponiendo. Y pues bueno, eso es parte un poco para empatar lo que dijo mi querido hermano. Nos ha hermanado justamente esta lucha a través además de una mujer que siempre traigo a mi pensamiento, porque además fue una mujer que como familia y como pueblos indígenas no solo nos tendió la mano, sino llevó a la universidad pública estas luchas y estos reclamos y este proceso de reconocimiento, y también es parte de las artífices de la existencia de la Universidad Veracruzana Intercultural, que es mi querida maestra Mercedes Gallos Navarrete, ¿no? Y con ello pues también saludo a mis compañeros de mesa. La realidad es que yo no les vengo a platicar sobre esto. La verdad es que hoy amanecí como bastante sensible y escribí algunas líneas sobre otras cosas, el tema de los 80 años de nuestra Universidad Veracruzana, de lo que se enseña en nuestras aulas y lo que muchas veces no recordamos, y por eso esta frase que siempre se dice, que cuando no sabemos de nuestra historia pues tendemos a repetirla. También evidentemente respecto de estos 200 años que tiene nuestro texto constitucional, con todas las virtudes y con todos los defectos que tiene. Entonces quería compartir algunos datos que justamente, como decía el doctor José Luis, cuando nuestro maestro, el doctor José Luis Álvarez Montero, nos invita, siempre hay que ponerse a estudiar. Y la verdad es que yo cuando me pongo a estudiar, y que soy aficionada a la lectura, encuentro documentos históricos donde analizo acontecimientos que desarrollaron y que se desarrollaron específicamente en estas tierras, en fechas como ayer hace 200 años, donde hemos sido protagonistas de acuerdos, de luchas, de consignas, de vidas que se ofrendaron por esta gran nación. Algunas se ofrendaron y otras fueron daño colateral. Eso sí, también es cierto, ¿no? En defensa de la independencia de esto que nosotros denominamos el Pueblo de México, o la República Federal Mexicana, o simplemente la República Mexicana. Ejemplos de tenacidad, de resiliencia, de dolor, de coraje, de la valentía de miles y miles de personas que con heroísmo lucharon porque hoy tengamos patria, como sea que esté, y que seguimos construyendo, de que seamos libres, al menos de ese yugo que estuvo durante 3 siglos de dominación colonial, y que no sigamos amarrados por un lazo, encadenados o sometidos. Leo y releo y encuentro huellas y cicatrices profundas que han quedado no solo en el pueblo de México,
particularmente en el estado de Veracruz y en Jalapa, en este proceso de conformación de lo que ahora conocemos como República Mexicana. Este recuento histórico, viajes de ida y vuelta, habrá que recordar que Iturbide había sido derrocado tras fuertes disputas con su ejército imperial, el cual día a día se mermaba. ¿Por qué creen? ¿Quién nos ayudó a ganar estas guerras? ¿Saben quién? Justamente hace unos días tuvimos 45 días sin lluvia. ¿Quién nos ayudó a ganar estas guerras en contra de España, de Francia, de Inglaterra? ¿Alguien sabe? Aedes aegyptus se llama, el mosquito transmisor del dengue, el del paludismo, el clima, el calor. Eso fue lo que mermó a las tropas de Iturbide y también de Napoleón Bonaparte en su momento, en otros espacios. ¿Quién puede aguantar el clima? 45, 50, 52 grados en San Juan de Uruguay. Pero bueno, finalmente Iturbide abdica en marzo de 1823 y parte al exilio la mañana del 10 de mayo de ese mismo año. Posteriormente, el 21 de mayo de 1823 se hizo la convocatoria para el nuevo Congreso, que sería el constituyente de la Primera República Federal Mexicana. Un día como ayer, hace 201 años, el 17 de junio de 1823, fueron publicadas las bases para las elecciones del nuevo Congreso. Y la verdad es que la gente también estaba asustada, como ahora lo estamos con las 20 reformas constitucionales que han sido propuestas por el Ejecutivo, las cuales espero que ya hayan leído, porque les va a impactar y nos va a impactar a todos quienes estamos aquí, tanto desde el ámbito privado, como en el servicio público, como en el tema de las becas o de los apoyos que van a recibir, de lo que van a recibir las personas que tengan más de 60 años, más de 64 o más de 65 o las de 68, o en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la seguridad pública, etc. Pero bueno, me regreso a que a la par de la emisión de esa convocatoria hubo muchos hechos y tensiones entre diferentes estados. Por ejemplo, la diplomacia de los gobiernos independientes mexicanos con otras naciones europeas se da por primera vez en el puerto de Veracruz, debido a su posición en el comercio transatlántico y el sistema de comunicación, es decir, la importancia que ha tenido nuestro puerto, y también como parte de las comunicaciones se traslada aquí a Jalapa. Entre el mes de julio y agosto de 1823, Guadalupe Victoria, que ya señaló querido hermano José Luis, miembro del Supremo Poder Ejecutivo, entabló una serie de negociaciones, representaciones y protocolos con representantes de las naciones españolas y británicas, buscando entablar condiciones favorables para el gobierno independiente mexicano. Tuvo ahí muchas cuestiones ríspidas para que se pudiera aceptar esta idea de la soberanía mexicana. Se entrevistó por primera vez con los comisionados españoles el 28 de mayo de 1823 en el Ayuntamiento de Veracruz. Luego las negociaciones justamente se trasladaron acá a Jalapa, en el centro, porque esta parte, acuérdense que había mucho bosque en esta parte, ¿no? Y luego había que traer a colación, no sé si ustedes lo saben, quién fue la única intendencia que se opuso a la independencia y a la soberanía nacional. ¿Alguien tiene idea? ¿Cuál fue? Veracruz. Fue la única intendencia que se opuso a esta idea de conformar una nueva república. ¿Y por qué fue esto? Porque quien gobernaba, por supuesto, en esa época, esta intendencia, el gobernador de plaza, era José María Dávila, uno de los generales realistas más fieles que contaba la corona española, leal a Iturbide, quien además atacó en su momento y ordenó varios de los ataques también al puerto de Veracruz, donde decía varios de los daños colaterales que se generaron pues fueron resultado de estas disputas y de estos enfrentamientos. El 26 de octubre de 1821, junto con sus hombres, acudió a la fortaleza de San Juan de Ulúa, llevando consigo toda la artillería y municiones, así como el capital de la hacienda pública y 200 soldados. Y aquí comienza también una etapa que llevó dolor,
por la pérdida de inocentes, justamente lo que les decía en el puerto de Veracruz. Las razones para trincherarse, pues obviamente ustedes las deben de saber, y decían, cuando vamos al extranjero, cuando presumimos de lo que hay, de los recursos naturales y de lo que puede haber, pues justamente hay que aludir al puerto de Veracruz. Especialmente de carácter militar, económico, desde el punto de vista estratégico, la ubicación y construcción de Ulúa en pleno mar colocaba a salvo el reducto español de cualquier ataque que viniese de tierra, pero también de un combate naval, sobre todo porque la Marina Mexicana había nacido la vía independiente carente de barcos, de tripulación y de artillería, así como decían hace un rato sobre la ley de educación, igualito, ¿no? Otra de las razones importantes fue porque podía acceder al comercio marítimo y controlar la aduana marítima, inclusive ejercer el contrabando, y finalmente porque desde el mar la fortaleza podía someter al puerto a través de un bombardeo. Iturbide, al ser el presidente de la regencia, generalísimo almirante y emperador de México, tuvo una influencia importantísima en los asuntos del armada, y de hecho fue el primero que le dota a la Marina de sus primeros buques, los famosos buques de guerra. O sea que en un buque de guerra la mar. En ese proceso tuvo una importante participación el brigadier Francisco Lemón, gobernador de Veracruz de 1821, designado por Fernando VII de España, quien desplegó una política agresiva contra el puerto al dictar sobre Veracruz medidas que eran lesivas al honor nacional y que desencadenaron en un bombardeo a partir del 25 de septiembre de 1823, que se prolongó hasta el 31 de diciembre. O sea, ¿cuántos tiempo hubo bombardeos en el puerto de Veracruz y cuántas almas, porque así se contaron, cuántas almas perecieron justamente? El resultado evidentemente fue desastroso. Provocó un número significativo de muertos, de heridos, el desplazamiento de más de 6.000 habitantes que se refugiaron en las localidades aledañas. Lemur abrió fuego directo a la ciudad de Veracruz y a la población inocente. Muchas familias emigraron, por supuesto, a Guará, a Tlacotalpa, a Jalapa. Así que quien dice que si eres del puerto y si eres jarocho, la verdad es que muchos de los que están aquí sí son jarochos. Llegaron aquí y por derecho les correspondería. Y la ciudad, pues totalmente en ruinas. En esta terrible condición, pues se propició que los debates y acciones políticas del futuro estado de Veracruz se realizaran aquí en Jalapa. El fuego duró toda una semana, de manera posterior, y según el gobierno español, la acción se originó por el corte de toda comunicación con Veracruz y el armamento que se estaba deponiendo desde el recinto amurallado. Al enterarse de esta situación, Guadalupe Victoria suspendió toda negociación con los representantes españoles, a quienes también les exigió la salida del país, y posteriormente partió de Jalapa para unirse a las tropas que defendían el puerto en contra de este general que había abierto fuego, por supuesto, ¿no? El corolario del bombardeo fue que México tuvo que decretar el bloqueo naval a la fortaleza de San Juan de Ulúa el 8 de octubre de 1823, a la vez que declaró la guerra a España el 25 de ese mes. Lo sucedido durante este segundo ataque dejó en claro para la dirigencia política nacional que solo se podía expulsar al reducto español con la ayuda del Armada. Y hacia el 13 de noviembre, ya que me sacaron la tarjeta amarilla de 1823, el general José Joaquín de Herrera, secretario de Guerra y de Marina, presentó ante el Congreso un informe sobre la situación de guerra en Veracruz, donde expresó que solo a la Marina correspondía consolidar por siempre la independencia nacional. Y bueno, el otro corolario es que les invito justamente a leer y a releer las propuestas de reforma constitucional, cuyo diálogo estará abierto a partir de ahí, con esta encuesta que se realizó, haya sido como haya sido. Se abrirá el diálogo y una de las cuestiones que les quiero pedir es que releamos nuestra historia. Muchas vidas, miles de vidas, decía, algunas por iniciativa propia, otras por deseo de enfrentar, pero otras muchas por daño colateral, se han perdido en esta construcción, reconstrucción y deconstrucción de lo que conocemos como República Federal o República Mexicana. Espero no haber reiterado solo lo que dijo el doctor José Luis, que era
una de las cosillas y de las consignas que teníamos en esta mesa. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa voy a iniciar mi participación y me quedaría en tanto con la última idea que compartió la magistrada. Justamente la disertación está centrada en no olvidar la historia, entonces por ahí iniciaré. He titulado esta presentación como Presidencialismo Mexicano, segunda parte. En primer lugar, quiero agradecer mucho agrado la convocatoria de la doctora Mónica Victoria Ruiz Balcácer, por supuesto del doctor José Lorenzo Álvarez Montero, para hacerme partícipe de este ejercicio académico, y por supuesto también de reconocer el honor que me confiere el formar parte de esta mesa con dos extraordinarios académicos a quienes admiro y respeto mucho, como es la magistrada Rosalba y el doctor José Luis Cuevas Gallos. Antes de mi intervención quisiera hacer algunas aclaraciones para tratar de comprender el contexto de la intervención. Primero, desde luego que la intervención está enfocada a la comunidad universitaria, pero preponderantemente a la escucha de las juventudes de las diversas zonas que conforman a nuestra universidad, porque pueden incitar a despertar objeto de estudio para trabajos de investigación. Segundo, no se hace la revisión exclusivamente desde el campo del derecho, sino también desde otros campos disciplinarios como la ciencia política, la historia y la sociología. Tercero, la intervención tiene un carácter analítico, pero al mismo tiempo propositivo, que creo que también es uno de los compromisos que tenemos que tener los académicos. Y finalmente también porque considero que desde el punto de vista, como lo explicaba el doctor Cuevas Galloso, la Constitución es un documento jurídico y político y que sirva para controlar el poder. Tan es así que cada administración pues hay un proceso reformista de manera constante y permanente. Y para estar en contexto con el título del propio foro, pues quiero destacar, por supuesto, la aprobación que en marzo se realizó al anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, y que próximamente estará el proceso en el Congreso del Estado. Y que me pareció interesante algunos aspectos, como por ejemplo la puntualización del enfoque de los derechos humanos, hablando sobre todo de la protección de la comunidad universitaria. Y segundo, porque observo con mucho detenimiento y con preocupación de nuestra propia casa de estudios por la maximización del principio del interés superior del estudiante universitario. Eso me parece interesante y me parece también vanguardista. También creo que sería interesante observar en un futuro inmediato que sería oportuno revisar la posibilidad de la figura del tribunal universitario, como lo hay en otras instituciones, como es la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Toda vez que las disputas o las pugnas jurídicas entre la comunidad universitaria son más frecuentes y estas no se agotan solamente en el plano de las responsabilidades, sino que tienen otra connotación de orden jurídico. Bien, por lo que corresponde específicamente al análisis del modelo presidencial, que es el motivo de esta disertación, antes de soportar la intervención en los hilos de la historia, de la ciencia política, el derecho y la sociología, que construyeron justamente este modelo presidencial por primera ocasión en esta Constitución de 1824, pretendo entrar en materia colocando en el contexto no solo el título de la intervención, sino el motivo del análisis y, por supuesto, también la reflexión a partir de tres interrogantes. Primero, ¿por qué estaríamos frente a una segunda etapa del presidencialismo mexicano? Segunda interrogante, ¿cuáles serían los principales indicadores negativos del binomio partido fuerte y presidente fuerte? Y tercero, ¿qué tendría que proponerse para inclinar la balanza, buscar el equilibrio y la autonomía de los poderes frente al escenario venidero que próximamente pues ya serán escasos meses que estaremos viviendo? Pues bien, el régimen presidencial se adoptó por primera vez, como señalaba, en esta Constitución, la de 1824, y que tuvo como fuente de inspiración la Constitución norteamericana de 1787 y la Constitución de Cádiz de 1812.
Esta Constitución del 24 permitió la gestación de algunas de las instituciones que perduran hasta nuestros días, como lo es el federalismo, el principio de la soberanía popular y el sistema presidencial, que es el motivo de esta reflexión. Es muy importante recordar que los motivos de adopción del modelo presidencial obedecieron, entre otras cosas, primero, a la animadversión de la institución monárquica y al ejecutivo tripartita que se había establecido en la Constitución de Apatzingán. Segundo, a la inestabilidad política de los primeros años que siguieron a la independencia. Y tercero, a la notable influencia del constitucionalismo norteamericano. Voy a empezar con la primera interrogante. ¿Por qué estaríamos frente a una segunda etapa del presidencialismo mexicano? Acudiendo a la historia, diríamos que por mucho tiempo académicos y estudiosos de las ciencias sociales, tanto a nivel interno como a nivel externo, se mostraban asombrados por la singular supuesta estabilidad del sistema político mexicano. En una fuerte declaración pública que tuvo impacto negativo considerable en la imagen del Partido Revolucionario Institucional, Mario Vargas Llosa, conocido por todos, afirmó en 1990: México es la dictadura perfecta, es la dictadura camuflada, de tal modo que parece no ser una dictadura, pero tiene de hecho, si uno escarba, todas las características de una dictadura. Para tal efecto, las élites políticas o el grupo en el poder desarrollaron en México un sistema político en apariencia estable con tres características centrales: un presidente fuerte, un partido hegemónico y un sistema de carácter corporativo, como hoy también lo podemos visualizar, claro, con una connotación un tanto distinta, pero con el mismo esquema de operación política. En relación con la segunda interrogante, ¿cuáles serían los principales indicadores negativos del binomio partido fuerte y presidente fuerte? En sintonía con la realidad actual se encuentran los siguientes argumentos. El titular del Poder Ejecutivo es el jefe del partido predominante, donde ya no hay un distingo entre la figura partidista y el responsable de las instituciones del Estado. El debilitamiento del Poder Legislativo, ya que la gran mayoría de los legisladores son miembros del partido predominante y saben que no se puede oponer a la figura del titular del Poder Ejecutivo. La integración paulatina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por elementos políticos que no se oponen a los asuntos en los cuales el presidente tiene algún tipo de interés. La fuerte influencia en la opinión pública a través de los controles y facultades que tiene respecto a los medios masivos de comunicación vía las mañaneras todos los días desde hace 6 años en campaña permanente. La concentración de recursos económicos en la Federación, específicamente en la figura del titular del Poder Ejecutivo. Y eso lo observamos, que el proceso de modernización pues, básicamente tendría a la descentralización, y hoy lo que observamos es una concentración del poder. Veamos tan siquiera, por ejemplo, el sistema de salud que hoy se está fraguando en esta decisión. Las amplias facultades constitucionales y metaconstitucionales que señalaba Jorge Carpizo, como son la facultad de designar a su sucesor y a los gobernadores de las entidades federativas, un esquema muy similar a lo que vio el PRI de hace 70 años. Partidos políticos que funcionan más como aparatos clientelistas para alcanzar, conservar y administrar el poder, más que como plataformas programáticas o ideológicas. Finalmente se vislumbra un escenario sin equilibrios ni contrapesos, al menos desde el plano normativo e institucional. El único reducto en temas de contrapeso es lo que queda del Poder Judicial, más lo que podamos hacer quienes estamos desde la participación ciudadana. Para finalizar mi intervención, deseo acotar la respuesta a la tercera interrogante planteada. ¿Qué tendría que proponerse para inclinar la balanza, buscar el equilibrio y la autonomía de los poderes? Frente a este escenario, desde las instancias de mediación que operaron tradicionalmente como factores de equilibrio y canalización de los conflictos entre poderes, niveles de gobierno, grupos de presión o de interés, están siendo desarticuladas. Se pueden vislumbrar desde quien habla al menos 2 posibilidades para su estudio y análisis con carácter propositivo. La primera, la reconfiguración de una parte del sistema político a partir de la figura del gobierno de gabinete. Los fundamentos para una alternativa de este tipo de gobierno datan del propio proceso constituyente de 1917.
por lo que no son ajenos a la esencia de nuestra historia política. En su libro El gobierno de gabinete, Diego Valadez estructura dicho modelo a partir de las siguientes premisas: gabinete con funciones constitucionales claramente definidas, jefe de gabinete cuya designación, ratificación, jerarquía, atribuciones y obligaciones queden establecidas en la Constitución, y la adopción de instrumentos de control por parte del Congreso que reduzca la concentración del poder presidencial. Esta propuesta resuelve parcialmente el problema, pero queda pendiente la construcción y sustentabilidad de mayorías y su vinculación con el ejercicio del poder ejecutivo en un marco de gobierno dividido. La otra propuesta sería el rediseño del sistema a partir del modelo semipresidencial francés. Este se conforma con tres características básicas: la elección del jefe de Estado mediante sufragio universal, la existencia de una jefatura de Estado con más poderes que los de un jefe de Estado parlamentario, implica automáticamente una limitación al Parlamento. 2. Gobierno formado por un gabinete, es decir, un consejo de ministros, con un primer ministro al frente, nombrado por el presidente, que sin embargo puede presidir las reuniones del consejo de ministros. Y tercero, el gobierno responsable ante la Asamblea, lo que confiere al régimen no solo caracteres de presidencialismo, sino también de parlamentarismo. El sistema presidencial consta de tres órganos políticos: Presidente de la República, Primer Ministro y Consejo de Ministros, Parlamento con competencias efectivas propias. Los dos primeros se ubican en el Poder Ejecutivo y el tercero en el Legislativo. Giovanni Sartori considera el semipresidencialismo como un sistema basado en la compartición del poder y no en la separación de poderes. Creo que también esto invita a una reflexión. Nos hemos pasado en los últimos años en nuestro país a tratar de establecer mecanismos para controlar el poder. Creo que ahora el camino es cómo construir el poder, por ejemplo, desde la participación ciudadana. La articulación de esta compartición de poder excluye la opción de concentración de poder en una sola persona. Este modelo puede ser una opción viable para resolver tanto la cuestión de corresponsabilidad del poder legislativo en las políticas desarrolladas por el Poder Ejecutivo, así como la cuestión de la construcción de mayorías indispensables para gobernar. Recordemos que en el periodo de Vicente Fox fue la única etapa en el que había, digamos, este equilibrio en tanto al Poder Ejecutivo, porque no había mayoría en el Congreso. Entonces había más debate, había más discusión. En estos tiempos actuales no hay debate, no hay discusión, solamente hay aprobación de lo que mande el titular del Poder Ejecutivo. Finalmente, de acuerdo con el tema del foro, Universidad y Constitución, cabe destacar que las universidades, como unidades académicas, tienen una gran responsabilidad con la educación superior. Ya no es suficiente solo formar un perfil acorde al campo disciplinario requerido en términos de competencias, habilidades y aptitudes, sino que se requiere construir ciudadanía en las aulas, formar personas interesadas y ocupadas de los temas públicos. Yo he pensado que no se trata de arrebatar las decisiones públicas a los entes gubernamentales, pero sí de ser copartícipe de las decisiones públicas. La discusión no se agota en controlar el poder, sino en construirlo desde la ciudadanía. Concluyendo, diré que los temas aquí tratados, a partir de la figura presidencial, invitan a la investigación de tópicos como la crisis de las democracias, la reconfiguración del sistema político mexicano, los mecanismos de acceso a los poderes públicos, el análisis de los organismos constitucionales autónomos para observar si realmente son autónomos o están sometidos, la separación de poderes para observar los desequilibrios y el control político, la revisión de los instrumentos de participación ciudadana como contrapeso al ejercicio del poder, los límites al poder público y sus problemas de instrumentación, los derechos y deberes del ciudadano frente al Estado, que considero yo que son ejes temáticos que bien pueden convertirse en la base del contenido de proyectos de investigación para los estudiantes, no solo del campo del derecho, sino de la ciencia política y de otros campos disciplinarios. Muchas gracias por su atención.